Buenos días, el día de ahora vamos a entrar a un nuevo tema con nuestra materia de ciencias, las cuales las mezclas. Dentro de ellas, el día de ahora vamos a ver lo que son las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Muy importante que nosotros sepamos esto porque luego vamos a saber cómo combinar ciertas mezclas que nosotros pues queramos saber, ¿verdad? Entonces tenemos que clasificarlas de esa manera. Lo primero que vamos a conocer el día de ahora es la definición más que todo de lo que es una mezcla. Luego lo que es una mezcla heterogénea y luego una homogénea. Y también vamos a dar un pequeño repaso, porque ya sabemos que el día de mañana es el examen mensual. Vamos a dar un pequeño repaso de los temas que hemos estado viendo a lo largo de este mes. Como primer punto, el concepto de mezcla, pues es más que todo la materia, ¿verdad? La que nosotros nos encontramos y la que nosotros vivimos. Estos están formados por más o dos componentes que pueden hacer, por ejemplo, estos se pueden unir entre sí, pero no se pueden en sí combinar. En todo caso, en algunos sí, pero en unos no. Hay ciertas pues relevancia, ¿verdad? Químicamente estas se pueden combinar, pero otras que no se pueden combinar. En igual manera, en una mezcla no ocurre lo que es una reacción química y cada una de estas componentes pues mantienen lo que es su identidad y su propiedad química. Es decir, estas no, más que todo en algunas mezclas, pueden ser reactivos y estas en sus componentes más que todo pueden reaccionar entre sí, determinando ciertas condiciones que estas tienen ambientales, que por ejemplo como lo que es la mezcla al aire en el combustible con lo que es un motor y una combustión interna. También pues estas mezclas es la combinación física de dos o más sustancias que se tienen más que todo siendo también su identidad y que su mezcla pues logran formar lo que son algunos casos las aleaciones, las soluciones, las suspensiones y los coloides, que más adelante lo vamos a ver. Esos son resultados también del ser mezclado de forma mecánica de sustancias químicas, tales como lo que son los elementos y los compuestos. Cuando hablo de elementos, son los elementos químicos que nosotros ya vimos en la tabla periódica. De igual manera, sin que exista lo que es un enlace químico o también o cambios químicos dentro de esta mezcla que se realiza. Como tal manera, estas sustancias o ingredientes pues mantienen lo que son sus propiedades químicas, a pesar de que no se produce ningún cambio en sus componentes cuando se mezclan. O sea, cada una de ellas ya tienen cierto componente químico, pero al ser mezcladas estas no pierden sus componentes. De igual manera, las propiedades físicas de una mezcla, pues como lo que, por ejemplo, es el punto de fusión que nosotros tenemos. Estas pueden ser de distintas propiedades en sus componentes y pueden también, más que todo en el proceso físico, como es el mecánico y el térmico, pues puede existir lo que es una destilación, una disolución, una separación, de igual manera una flotación, una tamización, una filtración, una decatación o también una centrifugación. Más que todo las formas de mezcla que tienen más que todo que es una mezcla de forma que al mezclarse se crea un nuevo componente químico o un nuevo pues solución. De igual manera pues para obtener ciertas aplicaciones dentro de esta, sin también después del ser mezclado, algunas sustancias pues pueden reaccionar químicamente. Entonces, cuando no se recupera lo que es por medio físico, puede ser formado también un compuesto nuevo. De igual manera, pues las mezclas tienen ciertos componentes, los cuales son los sólidos, los líquidos, los gaseosos y también parte de la plasma, donde más que todo, por ejemplo, pues estas mezclas que se van distorsionando, se van acomplejando a cada una de estos componentes, pues forman lo que es una nueva. Por ejemplo, tenemos la que es la dispersión coloidal. Esta en química, más que todo el coloide o suspensión coloidal,
más que todo es un sistema fisioquímico formado por dos o más fases, las cuales normalmente pues continúan de forma fluida y otra diversa, en forma que las partículas por lo general son sólidas. La fase de esta, pues que es dispersa, pues es la más que todo la que se encuentra proporcionalmente en menor cantidad, por eso se le llama dispersa. También se puede decir que hay una suspensión química, porque ya que estas pues mezclas tienen lo que son las partículas muy finas y en sus suspensiones, por ejemplo en un líquido, durante un tiempo, luego estas se sedimentan, que más que todo también puede entender lo que son ciertas fases que ayudan a comprender lo que es la suspensión química, donde estas pueden más que todo verse en recipientes donde contienen elementos de distintos separaciones de medios más que todo físicos. En algunos también podemos encontrar como por ejemplo el engrudo con agua y harina, y que se mezcla con agua y con aceite, entonces ya esa suspensión se ve por el grumo que este queda. De igual manera, pues se tienen ciertos ejemplos que nosotros podemos encontrar dentro del, por ejemplo, nuestro hogar, de mezclas que podemos hacer, tal como más que todo la mezcla, pues como por ejemplo las diferentes características que vamos a ver o la división de esas, que puede ser homogénea y heterogénea, donde por ejemplo la homogénea es un tipo de mezcla la cual no se puede distinguir según sus componentes, en la que la composición sea uniforme. Cada parte de una de estas pues tiene una solución donde posee lo que es las mismas propiedades, y una mezcla por ejemplo heterogénea donde usa un tipo de mezcla que más que todo es posible ser observada en ciertos componentes, no en todos. Por ejemplo, como lo que es el agua y el aceite en lámparas de lava. No sé si nosotros hemos visto o en la televisión o hemos tenido alguna lámpara de lava. Si vemos, es agua y también tiene como ciertos grumos, ¿verdad? De colores. Ahí le pueden inyectar algún colorante para que se vea más distractivo, ¿verdad? De igual manera, pues se tiene lo que son las mezclas, que estas más que todo pues muestran lo que son las principales funciones de lo que son ciertos componentes al ser mezclados y formar lo que es uno nuevo. Entonces es importante que nosotros conozcamos lo que son las mezclas y de igual manera lo que son parte de los tipos de la mezcla. Por ejemplo, como les mencionaba, tenemos lo que son el tipo de mezcla heterogénea, donde esta más que todo pues todo es un material compuesto, pues más que todo la unión de dos o más sustancias, que estas en sí no están vinculadas químicamente. No es el fruto de ningún tipo de reacción química, aunque la mezcla en sí también pues, puede ser la misma y puede dar también algún tipo también de reacciones posteriormente a lo que es la mezcla. Es decir, si nosotros mezclamos ese tipo de componentes, puede ser que en su momento no se dé esa reacción, pero en algunos días, en algunas horas se puede ver alguna reacción diferente. Su característica principal y fundamental es que sus componentes suelen distinguirse fácilmente entre sí. De igual manera, pues esta mezcla que es heterogénea, pues puede estar compuesta también por sólidos, líquidos y gases, o también combinados entre ellos. Generalmente se produce mediante lo que es el procedimiento mecánico de el mezclado, es decir, estas mezclas pues se generan de forma que nosotros las vayamos mezclando entre sí, ¿verdad? Durante lo que es más que todo cuando producen los cambios significativos en ellos, donde también esas sustancias sean integrados en lo que es una mezcla. Sin embargo, pues aunque existan ciertas sustancias que retienen lo que son sus identidades, la mezcla más que todo puede ser, más que todo dar pie a lo que es una suspensión, a unas coloides y a unas aleaciones, y otras formas en las que no resulte sencillo lo que es separar. Por ello también pues existen ciertos mecanismos de separación de las mezclas, que son usualmente más que todo pues usadas de forma de procedimientos, como por ejemplo físicos, a través de los que
podemos también separar lo que son los compuestos. Por ejemplo, lo que son la decatación, que esta más que todo pues se encarga en la mezcla, en identificar las dos mezclas y pues separar cada una de ellas. También la evaporación selectiva, es decir, cierta mezcla se evapora más que otra, entonces ya esta la elige. La filtración, que no solamente pues se va a obtener todo lo de una sustancia, sino que es solamente lo más importante. La tamización, donde es más que todo pues es lo que la mezcla tiene o ciertas sustancias tienen al final, o lo que uno obtiene, lo que es al final de una mezcla. También se tiene la centrifugación y la separación magnética, de igual manera lo que es la solución. En algunas de ellos también pues como lo que es la filtración, la tamización, la centrifugación y también la separación de la magnética, pues pueden servir más que todo para separar lo que son las mezclas heterogéneas, pero con un poco más de esfuerzo hacia ellas. En el caso de las mezclas homogéneas, en cambio, pues estas deben ser o pueden acudir a lo que son procedimientos más complejos, ya que no se pueden distinguir a simple vista según sus componentes. Es decir, nosotros podemos administrar dos sustancias, dos componentes, ya sea sólido, líquido o gaseoso, pero no las podemos ver. Entonces ahí es un poco complejo el separarla. De igual manera, pues el ejemplo que ya le había mencionado en las mezclas, también vamos a ver ejemplos de las heterogéneas. Por ejemplo, tenemos el hormigón, que es una mezcla más que todo de cemento, agua, áridos, en proporciones también específicas para formar lo que es la pasta. Si alguien ha visto lo que es el hormigón, que es una pasta que más que todo se puede moldear, pero cuando ya está duro, más que todo ya se queda fija. De igual manera lo que es el agua con el aceite, al ser esta inmiselibles, es decir, que estos son dos líquidos que se mantienen al margen del uno del otro, juntos, ya que estos no se pueden revolver entre sí. Estos forman lo que son burbujas, claramente son reconocibles. Si nosotros mezclamos lo que es el aceite y el agua, pues podemos ver. Tengo más que todo lo que es el agua, ya le eché un poquito de aceite, no sé si lo podemos notar. El aceite está aquí arriba, pero lo vamos a echar un poquito más de aceite para que logremos ver cómo más que todo la burbujita que esta genera. Si nosotros vemos y estas suben a lo que es el agua, entonces ellas no se quedan abajo, aquí abajo no hay nada. Creo que sí podemos ver un poquito y vemos lo que es algunas como pues burbujitas y no se mezcla con el agua el aceite. Si ustedes ven, aquí está el aceite y aquí está el agua, donde esta pues mezclas no, más que todo no se mezclan entre sí, sus componentes no son mezclados, sino que más que todo son separados entre sí, para que estas pues formen lo que son mezclas y son más que todo heterogéneas. De igual manera, pues tenemos lo que son el engrudo, que esta sí, cuando por ejemplo mezclamos el agua con la harina, podremos ver lo que es claramente la unión de ambas materias. Por ejemplo, cuando uno no se puede más que todo separar fácilmente, donde podemos también distinguir lo que es el sólido y el líquido sin esfuerzo. Si nosotros, por ejemplo, tenemos harina y la queremos poner en el agua, nosotros tenemos que hacer presión a la harina, ¿verdad? Para que esta al final pues se vaya deshaciendo, pero siempre quedan ciertas partículas que no se pueden deshacer en lo que es en el agua. De igual manera tenemos lo que es la ensalada, también es una mezcla heterogénea, donde por ejemplo una ensalada que es básicamente una mezcla que son diversos también elementos, por ejemplo las vegetales, la semilla y otros tipos de alimentos que alguien más le agrega. Por ejemplo, algunos le agregan carne, pescado y otros elementos, ¿verdad? Estos también pues son agregados, pero si ustedes ven no se combinan, ¿verdad? No es lo mismo cuando por ejemplo tenemos el sorbete, donde pues le mezclamos chocolate, le mezclamos ciertas diferentes capas de helado y estos se mezclan y queda solo uno solo, ¿verdad? No es lo mismo, ya que quedan uno diferente, aunque estos son mezclados.
el aire y también la gasolina. Es un tipo de mezclas heterogénea, ya que dentro del motor del combustible, que es más que todo de combustión interna, que se puede inyectar, es una mezcla de combustible en el aire, que permite la explosión también controlada de combustible y genera lo que es un movimiento al ser mezclados que requieren lo que son ambas para lo que es el funcionar. De igual manera, pues las mezclas heterogéneas pues tienen una diferencia fundamental a lo que son las mezclas homogéneas, por lo que esto, pues, primer caso, los componentes de la mezcla, por ejemplo, heterogénea, tiene su identidad también individual, puede identificarse también con menos facilidad a simple vista. Y pueden también las mezclas homogéneas, que es más que todo imposible, casi imposible de ver cuáles son las diferencias de esas mezclas. Si nosotros vemos en el agua, sí pudimos ver, ¿verdad? Las mezclas heterogéneas, cómo estaba dividida cada una. Es decir, cada mezcla, más que todo homogénea, no permite distinguir sus componentes, a pesar que no ha sido una reacción química entre ellas, y siguen siendo también individuales. Por ejemplo, tenemos las mezclas heterogéneas, que son las mezclas más que todo de agua y alcohol. Si bien ambas siguen siendo lo que son más que todo, pueden también ser imposibles de distinguir el uno del otro, pero también existe una separación entre ellas y que requieren también un cierto procedimiento cuando se toma en cuenta la naturaleza química de cada una de ellas, como la que es la decatación o la evaporación, que es selectiva. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer lo que es una mezcla heterogénea, es muy sencillo, simplemente debemos de combinar mecánicamente, como yo lo hice, dos o más materiales que podemos conocer a simple vista. Por ejemplo, lo que es el aceite, el agua, también muchas veces tenemos lo que es harinas, cuando queremos hacer atoles o, por ejemplo, si queremos experimentar con la harina para hacer las tortillas, entonces ahí podemos verla. La combinación también mecánica puede ser físicamente y resolverse en envase o mezclar en el mismo recipiente todo eso. Por ejemplo, si tomamos lo que o perforamos lo que es el papel y elegimos varias hojas de papel de distinto color, podremos perforar varias veces cada una de ellas y acumular lo que son en el interior un cierto aparato de círculos de papel distintos colores, ¿verdad? Si nosotros ponemos ciertas páginas de colores al agua, pues si nosotros vemos, algunas se van pues quizás deshaciendo y su color va quedando en el agua. De igual manera, pues tenemos lo que son las mezclas homogéneas, que estas mezclas ya las hemos mencionado a lo largo de la definición de mezcla, parte de la definición de mezclas heterogéneas. Es la unión de dos o más sustancias que forman lo que es el material de un conjunto. Es igual también lo que es diferencialmente lo que son dos elementos originales, aun cuando no se hayan químicamente unidos. Dichas más fácil, pues más que todo estos elementos pues componen lo que es una mezcla homogénea y no puede también diferenciarse a simple vista, como se los había mencionado. Pero esos también son separables físicamente, pues entre ellos tienen más que todo el lugar una reacción química. Ellos no tienen una reacción química, por eso pueden más que todo ser mezclados y separados. Estas mezclas más que todo son materiales de uso muy común, ya que estas es en la rutina, más que todo de nosotros las personas, que en aspectos por diversos como la cocina, la construcción, más que todo algo grande que nosotros veamos y que combinemos, pues es algo que nosotros podemos lograr hacer con una mezcla homogénea. Para lograr o basta lo que es unir ciertos mecanismos de dos o más sustancias distintas hasta que también formen lo que es una materia en conjunto. Los ingredientes que esto se tiene, pues estos se juntan para que lo que es el conservar sus propiedades químicas. Seguramente también se pueden también hacer de formas separadas y a través de igual manera de procedimiento como lo que es el tamizado, la filtración, la separación magnética, la decatación o también la centrifugación.
una mezcla puede coincidir lo que es el elemento tanto en estado líquido, sólido y también en estado gaseoso. Esta mezcla también puede ser de esa manera. Por lo general también forma lo que son aleaciones cuando se involucran más que todo metales o soluciones donde forman lo que son ingredientes que son predominantes del estado líquido. También se forman lo que son suspensiones cuando se encuentran un sólido mezclando un líquido también con un gas. Y los coloides que son sólidos, que en este caso son muy finos en una base líquida. Debido también a esta razón, pues las mezclas homogéneas no forman lo que son nuevos compuestos, sino que constituyen una junta de sus ingredientes y que lo mezclan. Por ejemplo, hay tipos de mezcla homogénea. Por ejemplo, están las homogéneas, que son aquellas que que se dispersan entre sí y pues forman lo que son diferentes pues mezclas. Por ejemplo, tenemos lo que es el aire, es una mezcla homogénea donde la masa de gases que conocemos como aire está atraído a la superficie terrestre por la gravedad, donde esta que está compuesta por diversos gases como nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono, entre otros, ¿verdad? Pero no podemos también distinguir a simple vista, o sea, el aire nosotros sabemos que está, nosotros también lo sentimos cuando nosotros respiramos, pero no lo vemos, ¿verdad? Pero esto, toda esta mezcla se da sin ni siquiera nosotros verlas y poder distinguirlas. De igual manera, algo tan simple como lo que es el café con el azúcar, al disolver una cucharada de azúcar en el café, dejamos de apreciar el color blanco del ingrediente del azúcar, a pesar de que podamos sentir su sabor en un sorbo, pues sin embargo no se deja ver lo que es esta mezcla con el café y el azúcar. Nosotros muchas veces hemos mezclado mucha azúcar, aunque hemos mezclado mucha, pero siempre se mantiene lo que es el color café, ¿verdad? Aunque lo fuerte también del azúcar se sienta al tomarse. De igual manera lo que es el agua con sal, ya que el agua, por ejemplo, del mar, que está repleta de sales y otros componentes disueltos, pues como es tan inmensa, aunque podamos también sentir los salados de lo que son más que todo la sal en el agua, pues y luego también al sentirla, quizás hay veces al sentir en los labios o también en la piel eso que rasposito que sentimos y darnos un baño, podamos también incluso recuperar la sal si dejamos de secar un poco el agua marina. Entonces, en ese caso, pues ya se puede observar, pero ya crean otros componentes que no podemos también lograr ver a simple vista, porque nosotros solo vemos el agua, ¿verdad? Que ahí está y cuando vamos al mar y todo, pero no podemos ver esa sal. De igual manera es la leche chocolatada, donde esta bebida pues tan típica de lo que es en la infancia, hasta este momento creo que nosotros la conocemos y la hemos tomado, en donde es una mezcla homogénea, donde es un vaso de leche y algunos chocolates en polvo, por ejemplo. Este pues el resultado de la leche es un color como chocolate. A simple vista se puede ver como que el agua ya no está, ¿verdad? Ya no es esa mezcla pues cristalina que tiene el agua, sino que ya es un color al chocolate. De igual manera, lo que es el acero, la formación del acero que más que todo implica una aceleración de lo que es el hierro, el metal, bases que generan lo que son otros componentes metálicos o no metálicos, como el carbono, el níquel o el cobre. Estos también depende de lo que es el tipo de acero que se busque o que se quiera, pues más que todo manipular. El resultado de esto, pues, es del metal que tiene un conjunto en el que no se puede también distinguir estos otros ingredientes, como ya había mencionado, pues también estos se combinan sus propias propiedades físicas, donde ocurren lo que son las mismas aleaciones metálicas, como el bronce o el oro en blanco. Entonces ya no es lo mismo, el mismo color, y ya no se puede identificar la combinación de estos.
De igual manera tenemos el agua y el alcohol, donde es la preparación de muchos tragos, por ejemplo, los cócteles, mezclas donde el agua y el alcohol son destilados, donde obtienen una mezcla distinta de ellos y es de tipo homogénea, en la cual no se puede apreciar cuando hay cada una de ellas. Por ejemplo, no se puede apreciar cuando esté el alcohol y en otro el agua, ¿verdad? Entonces ya estas se mezclan y ya no se ven. De igual manera, pues depende también de la concentración de tanto alcohol que se le deposita en sí a este tipo de tragos, ¿verdad? Pues de igual manera, pues ya podemos diferenciar, ¿verdad? Por ejemplo, las que son las mezclas homogéneas, que son más que todo las que no se pueden ver a simple vista, que podemos tener a nuestro alrededor, y las heterogéneas que se pueden observar cuando estamos mezcladas, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros más que todo las conozcamos. De igual manera vamos a mencionar, voy a mencionar ciertos temas que vamos a ver en el examen para que nosotros tengamos una idea de lo que nos va a salir. Ya en la guía yo les mostré los temas que van a salir, pero ahora les voy a mostrar más que todo en el libro exactamente qué temas y qué pueden ustedes seguir estudiando. Por ejemplo, tenemos lo que son el tema y vamos a empezar por semejanzas, diferencias de átomos, isótopos e iones. En este caso, solamente pues hay que también estudiar parte de lo que son, por ejemplo, cuando un ion se convierte, un átomo se convierte en ion, hay que estudiar eso. De igual manera, lo que son, por ejemplo, definición de isótopos, las características de los átomos, del número másico, también es importante que lo conozcamos, y a diferencia también con el número atómico. De igual manera es importante conocer la masa atómica, que también la vamos a ver, y en la tabla periódica, pues, por ejemplo, quiénes fueron pues sus principales precursores de la tabla periódica, que nosotros ya sabemos que más que todo fue John Newland y también pues Dobereir, que fueron uno de los principales, pues que ellos estudiaron desde un principio lo que fue la tabla periódica. Luego tenemos lo que es ciertos elementos químicos, nuestra tabla periódica en nuestro libro de ciencias de la página 88 al 89, donde podemos estudiar, por ejemplo, el nombre, el símbolo, por ejemplo, de conocer que la N significa nitrógeno, la O de oxígeno. Entonces es importante que nosotros sepamos, ¿verdad? Para la hora de contestar en el examen, que se nos va a hacer un poquito más fácil. Por ejemplo, el video que ustedes realizaron, pues les va a servir bastante para recordarse con lo que fueron los elementos atómicos. De igual manera vamos a ver lo que son los nombres y símbolos, que lo vamos a ver dentro de la tabla periódica, y la organización de la tabla, ¿verdad? Que nosotros dijimos que se dividan en periodos, en grupos y en gases nobles. Entonces es importante que nosotros conozcamos cómo se puede organizar esa tabla periódica. De igual manera, pues vamos a ver nuestra unidad número 5, donde nos muestra lo que son el concepto de, más que todo, átomo y molécula, que es importante que nosotros las conozcamos. De igual manera, las sustancias simples y compuestas que vimos en clases pasadas, creo que no se nos haya olvidado, cuáles son las sustancias simples, cuáles son las sustancias compuestas. Por ejemplo, decíamos que las sustancias simples, más que todo, pues nos dice que son elementos que constituyen la materia y que no pueden descomponerse entre sí. Las sustancias simples, las sustancias compuestas, ahí es la diferencia, que sí pueden descomponerse y que forman de uno o más. Y aquí tenemos también cuál es la diferencia de estas dos. Entonces es importante que nosotros nos aprendamos este tipo pues de temas que nos van a seguir o nos van a servir a lo largo de los temas que vamos a ver en esta unidad también, ¿verdad? Y en el examen del día de mañana. Pues también parte de lo que vamos a ver, si ustedes ven, solamente son ciertos temas, ciertos conceptos que nosotros tenemos que aprendernos, seguir estudiando para que se nos haga más difícil. Pues es todo por el día de ahora. Sigamos estudiando un poquito más. También leamos lo que son las mezclas homogéneas y heterogéneas. Ya vieron que es muy fácil, ¿verdad? Poder distinguirla a nuestro entorno, ya que todos tenemos ciertos
pues elementos. Ustedes vieron, hice la comprobación de lo que fue el agua y el aceite, que todos tenemos agua en nuestra casa, el aceite de cocina o la harina con el agua. Entonces, si queremos ver cómo son las mezclas homogéneas y heterogéneas, es bonito que nosotros pues hagamos ese tipo de experimentos y pues ahí nos demos cuenta que es verdad. Entonces, que estas mezclas pues se pueden observar y unas sí y otras no, ¿verdad? Bueno, es todo por el día de ahora, así que gracias y buen día.